El aire vibraba con una energía palpable, una mezcla embriagadora de nerviosismo y expectación. Los cristales tallados de los candelabros reflejaban la luz dorada de las velas, proyectando danza suave sobre los rostros expectantes de los invitados. Flores blancas y delicadas, dispuestas con esmero, perfumaban el ambiente, un aroma dulce que se entrelazaba con el murmullo constante de las conversaciones. Afuera, el sol comenzaba su lenta pero inexorable inmersión en el horizonte, tiñendo el cielo de tonalidades naranjas y violetas, un espectáculo de la naturaleza que parecía presagiar un momento trascendental en la vida de dos personas. Dentro, en el corazón de toda esta meticulosa preparación, ella se encontraba. Su vestido, un sueño de seda y encaje, reposaba sobre su cuerpo como una segunda piel, cada puntada, cada pliegue, elegido con una precisión casi sagrada. Sus manos, ligeramente temblorosas a pesar de sus intentos por mantener la compostura, sostenían un pequeño ramo de rosas pálidas, su perfume sutil apenas perceptible en medio del torbellino de emociones que la embargaba. Su mirada, habitualmente brillante y llena de vida, ahora se perdía en el reflejo borroso del espejo antiguo frente a ella, como si buscara respuestas en su propia imagen, como si intentara descifrar el laberinto de pensamientos que danzaban en su mente minutos antes. Todo parecía seguir el curso esperado, el guión preestablecido de un día que se había planeado con tanto cuidado y anticipación. Las risas nerviosas de sus amigas mientras la ayudaban a vestirse, los consejos bien intencionados de su madre, el abrazo silencioso y cargado de significado de su padre. Cada detalle, cada gesto, parecía encajar a la perfección en el mosaico de un evento que se suponía marcaría el inicio de un nuevo capítulo, un felices para siempre que todos a su alrededor daban por sentado, pero ahora, mientras observaba en el espejo, una sombra sutil comenzaba a oscurecer ese panorama idílico. Una inquietud, al principio apenas perceptible como un susurro distante, había ido creciendo gradualmente, alimentándose de dudas silenciosas y presentimientos vagos. Era una sensación extraña, incómoda, como una pequeña piedra en el zapato que, con cada paso hacia el altar, se hacía más grande, más punzante. Él la esperaba. En el extremo del pasillo adornado, su figura erguida y elegante era el centro de todas las miradas. Su sonrisa, esa sonrisa que tantas veces la había derretido, parecía hoy un poco forzada. Sus ojos, generalmente llenos de calidez, reflejaban una tensión apenas disimulada. A su lado, el padrino, un amigo de toda la vida, le palmeaba la espalda con un gesto de ánimo. Sin sospechar la tormenta silenciosa que se avecinaba, la música comenzó a sonar, las notas solemnes del preludio llenaron el espacio, indicando que el momento crucial se acercaba. Los invitados se pusieron de pie, sus rostros iluminados por la curiosidad y la emoción. Todas las miradas se volvieron hacia la puerta, esperando la aparición de la novia. La protagonista indiscutible de este día respiró hondo, intentando calmar el torbellino en su interior. Su padre le ofreció el brazo, su mano fuerte y familiar brindándole un ancla en medio de la confusión. Juntos, comenzaron a caminar lentamente por el pasillo, cada paso una eternidad, cada nota musical un latido acelerado en su pecho. A medida que se acercaba al altar, su mirada se cruzó con la de él. Por un instante fugaz, vio algo en sus ojos que la hizo vacilar, una sombra de incertidumbre, una pregunta silenciosa que pareció reflejar la suya propia. O quizás, pensó, era solo su propia ansiedad proyectándose en él. Llegaron al pie del altar. Su padre le entregó su mano, un gesto tradicional, cargado de promesas y expectativas. Él la tomó, sus dedos entrelazándose, un contacto que tantas veces le había parecido reconfortante, pero que ahora se sentía diferente, cargado de una tensión palpable. El sacerdote comenzó las palabras rituales, su voz grave resonando en el silencio expectante. Habló del amor, del compromiso, de la unión para toda la vida. Cada frase parecía flotar en el aire, pesada con un significado que ahora, para ella, se sentía ambiguo, incluso opresivo. Llegó el momento de los votos. Él habló primero, su voz ligeramente temblorosa pero firme, pronunciando las palabras aprendidas de memoria, las promesas de amor eterno, de fidelidad incondicional. Ella lo escuchó, pero sus palabras parecían rebotar en su mente sin encontrar un eco verdadero en su corazón. Ahora era su turno. El silencio en la sala se había vuelto casi ensordecedor. Todas las miradas estaban fijas en ella, esperando las palabras que sellarían su destino. El sí, acepto, que confirmaría la unión que todos daban por hecha. Abrió la boca para hablar, sintiendo el peso de las expectativas, la presión de las tradiciones, el miedo a la decepción en los ojos de sus seres queridos. Pero en ese instante, una fuerza interna, una voz silenciosa pero poderosa que había estado creciendo en su interior durante semanas, incluso meses, se alzó con una claridad sorprendente. Sus labios se movieron, pero las palabras que salieron de ellos no fueron las esperadas. No fueron el sí, acepto, que resonaría con alegría en toda la sala. En cambio, pronunció dos palabras que rompieron la burbuja de felicidad y sumieron a todos en un silencio helado,
Un silencio cargado de incredulidad y confusión, dijo no. Un murmullo recorrió la multitud como una onda expansiva. Los rostros se desencajaron, las sonrisas se desvanecieron, los ojos se abrieron con sorpresa e incluso con indignación. El sacerdote se quedó inmóvil, con el libro de ceremonias aún abierto en sus manos, como si el tiempo se hubiera detenido. Él, su futuro esposo, la miraba con una expresión de incredulidad absoluta, sus ojos oscureciéndose con una mezcla de dolor y rabia. El ramo de rosas pálidas cayó al suelo, el suave golpe resonando en el silencio sepulcral. Ella sintió el peso de todas las miradas sobre ella, la incredulidad, la condena, la confusión. Pero en medio de ese caos silencioso, una extraña sensación de alivio comenzó a florecer en su interior, una pequeña chispa de libertad en medio de la tormenta. ¿Por qué? La pregunta flotaba en el aire, invisible pero palpable. ¿Qué la había llevado a tomar una decisión tan drástica, tan impensable, en el último momento? ¿Qué secretos, qué miedos, qué anhelos ocultos la habían impulsado a desafiar todas las expectativas y a cambiar el curso de su vida para siempre con una simple pero devastadora negativa? La respuesta a esas preguntas yacía en los meses previos, en las conversaciones a medianoche, en las dudas silenciadas, en los sueños postergados. Estaba en las pequeñas grietas que habían comenzado a aparecer en la fachada de una relación que desde afuera parecía perfecta. Estaba en la realización tardía de que el camino que se le presentaba no era el suyo, que el felices para siempre que se le ofrecía venía con un precio demasiado alto, la renuncia a su propia voz, a sus propios deseos, a su propia identidad. Pero en ese momento, en medio del caos y la confusión, nadie conocía la verdadera historia. Nadie podía imaginar el torbellino de emociones que la había llevado a ese punto. Solo sabían que, en el día que se suponía sería el más feliz de su vida, ella había dicho no. Y con esa simple negativa, había abierto un abismo de incertidumbre, un camino inexplorado lleno de posibilidades y desafíos. ¿Qué sucedería ahora? ¿Cuáles serían las consecuencias de su audaz decisión? ¿Cómo cambiaría su vida para siempre después de ese no pronunciado en el altar? El eco de esa negativa resonaría mucho más allá de las paredes de esa iglesia, marcando el inicio de un nuevo y desconocido capítulo en su historia. El silencio posterior a su negativa se sintió denso, casi físico, como una cortina pesada que sofocaba cualquier intento de comprender lo que acababa de ocurrir. Los invitados permanecían petrificados, sus rostros reflejando una gama de emociones que iban desde la sorpresa incrédula hasta la abierta desaprobación. Algunos cuchicheaban entre dientes, tratando de dar sentido a lo impensable, mientras que otros simplemente miraban fijamente al altar, como si esperaran que todo fuera una pesadilla, una cruel ilusión que se desvanecería en cualquier momento. Él, cuyo nombre hasta hace unos instantes había estado intrínsecamente ligado al de ella en las promesas de un futuro compartido, permanecía inmóvil, su rostro pálido como el mármol. Sus ojos, que momentos antes brillaban con la ilusión del matrimonio, ahora estaban oscurecidos por una mezcla de dolor punzante y una rabia contenida que amenazaba con estallar. Sus manos, que aún sostenían las de ella, se tensaron ligeramente antes de aflojarse, como si la realidad de su rechazo comenzara a filtrarse lentamente en su conciencia. Su padre, el hombre que la había acompañado hasta el altar con una mezcla de orgullo y emoción, ahora la miraba con una expresión indescifrable. Había una pregunta silenciosa en sus ojos, una búsqueda de respuestas que ella aún no estaba preparada para dar. Su agarre en su brazo se había aflojado, dejándola sentir una repentina sensación de soledad, como si el ancla que la había sostenido hasta ese momento se hubiera soltado. En medio de la estupefacción general, ella se sintió extrañamente calmada. Era como si, al pronunciar ese no liberador, hubiera roto las cadenas invisibles que la habían atado a un destino que no sentía suyo. Una oleada de alivio, aunque teñida de una profunda tristeza por el dolor que sabía que estaba causando, la recorrió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que volvía a tener el control, que había tomado una decisión, por dolorosa que fuera, que era auténticamente suya. Pero, ¿cómo había llegado a este punto? Para aquellos que los conocían, su relación con él siempre había parecido un cuento de hadas moderno. Se habían conocido en la universidad, compartiendo risas y sueños, construyendo una conexión que parecía sólida e inquebrantable. Él era considerado, ambicioso, con un futuro prometedor en el mundo de las finanzas. Ella, creativa y apasionada por el arte, encontraba en su estabilidad un contrapunto que la atraía. Su noviazgo había sido idílico, lleno de escapadas románticas, cenas a la luz de las velas y promesas susurradas al oído. La pedida de mano, durante un viaje a una playa paradisíaca al atardecer, había sido todo lo que ella siempre había soñado. La planificación de la boda había sido un esfuerzo conjunto, aunque gradualmente ella había sentido que sus opiniones y deseos se iban diluyendo. La visión más tradicional y estructurada que él tenía para su futuro juntos. Fue durante esos meses de preparativos frenéticos que las primeras grietas comenzaron a aparecer. Pequeñas diferencias de opinión sobre la decoración, la lista de invitados,
incluso sobre dónde vivirían después de casados, se convirtieron en discusiones silenciosas, en un malestar sordo que ella intentaba ignorar, atribuyéndolo al estrés propio de la organización de una boda. Sin embargo, había algo más, una sensación persistente de que algo fundamental faltaba en su relación. A medida que se acercaba el día de la boda, esta sensación se intensificaba, convirtiéndose en una punzada de angustia cada vez que imaginaba su vida futura. Se veía a sí misma en un papel que no terminaba de encajar, una vida cómoda y segura, sí, pero también predecible, y de alguna manera, ajena a sus verdaderas aspiraciones. Recordaba las largas conversaciones con su mejor amiga, en las que intentaba articular ese malestar sin poder encontrar las palabras exactas. Es como si estuviera a punto de subirme a un tren que sé a dónde va, pero no es mi destino, había dicho una vez, sintiéndose frustrada por su propia incapacidad para definir sus sentimientos. Su amiga, comprensiva pero también pragmática, le había aconsejado que no idealizara demasiado el futuro, que todas las relaciones requerían compromisos y que quizás sus miedos eran solo nervios preboda, pero la sensación persistía. Se manifestaba en sueños inquietantes, en una falta de entusiasmo ante los preparativos, en una voz interior cada vez más fuerte que le susurraba dudas al oído. Intentó hablar con él sobre sus inquietudes, pero sus intentos fueron recibidos con incredulidad o con la promesa de que todo se arreglaría una vez que estuvieran casados, una vez que comenzaran su vida real. La noche anterior a la boda había sido la peor. Insomne, dio vueltas en la cama, sintiendo una opresión en el pecho que la asfixiaba. Miró el vestido blanco colgado en la puerta, el símbolo de un futuro que ahora le parecía una prisión dorada. En ese momento, una claridad repentina la invadió. No podía hacerlo. No podía seguir adelante con algo que sentía tan profundamente erróneo, por más dolor que causara la mañana de la boda. Mientras se preparaba rodeada de la emoción palpable de su familia y amigas, se sentía como un autómata. Sonreía y asentía, pero por dentro la tormenta seguía rugiendo. Cada felicitación, cada abrazo, se sentía como un peso adicional sobre sus hombros, y entonces llegó el momento de caminar hacia el altar. Cada paso la acercaba a una decisión que sentía irreversible, a una vida que no era la suya. Al ver su rostro esperándola, la duda la asaltó por un instante. ¿Estaba cometiendo un error? ¿Estaba dejando escapar algo valioso por miedos infundados? Pero al mirar más profundamente en sus ojos, vio un brillo de algo más, algo que hasta ese momento había preferido ignorar. Vio una certeza inquebrantable en su propia visión del futuro, una visión en la que ella parecía encajar en un papel secundario, una figura de apoyo en sus ambiciones. Y en ese instante, supo que no podía hacerlo. No podía prometer una vida basada en una ilusión, en un compromiso a medias. Por eso, cuando llegó el momento crucial, cuando todas las miradas estaban puestas en ella, la voz interior que había estado luchando por ser escuchada finalmente se impuso. No fue un acto de rebeldía impulsivo, sino la culminación de meses de dudas silenciadas, de anhelos ignorados. Fue un acto de autoafirmación, una dolorosa pero necesaria elección por su propia felicidad, por su propia verdad. Ahora, parada en el altar, sintiendo el peso de su decisión, sabía que el camino que tenía por delante sería incierto y difícil. Había causado dolor a la persona que una vez amó, había decepcionado a su familia y amigos, había roto las expectativas de todos los que la rodeaban. Pero en lo más profundo de su ser, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse. La esperanza de poder construir una vida auténtica, una vida en la que su voz fuera escuchada, en la que sus sueños tuvieran espacio para florecer. El silencio en la iglesia seguía siendo opresivo, pero en ese silencio, ella podía escuchar el latido de su propio corazón, un ritmo que durante mucho tiempo había estado silenciado por las expectativas ajenas. Y aunque el miedo al futuro era palpable, también sentía una determinación creciente, una fuerza interior que no sabía que poseía. La reacción inmediata fue un torbellino de emociones. Su madre rompió a llorar, su padre se acercó a ella con el rostro sombrío, los invitados comenzaron a murmurar con creciente intensidad. Él permanecía inmóvil, su silencio más elocuente que cualquier grito, pero en medio de ese caos, ella mantuvo la compostura, sabiendo que cualquier intento de explicar su decisión en ese momento sería inútil. Necesitaba espacio, tiempo para procesar lo que había hecho y para enfrentar las consecuencias de su elección. Con una determinación silenciosa, se giró y comenzó a caminar lentamente por el pasillo, esta vez sola, dejando atrás el altar, el sacerdote, al hombre que no se convertiría en su esposo y a una multitud de rostros confundidos y dolidos. Cada paso se sentía pesado, cargado con el peso de las expectativas rotas, pero también con la ligereza de una carga liberada. Al llegar a la puerta de la iglesia, se detuvo por un instante, respirando profundamente el aire fresco de la tarde. El sol se había ocultado por completo, y el cielo nocturno comenzaba a desplegar su manto estrellado. Era el final de un día que se suponía sería el comienzo de todo, pero para ella, era el inicio de algo completamente nuevo e inesperado. Salió de la iglesia, dejando atrás el eco de su no,
adentrándose en la noche, hacia un futuro incierto pero, por primera vez en mucho tiempo, sintiéndose dueña de su propio destino. La pregunta que ahora flotaba en el aire no era solo el ¿por qué? De los demás, sino también el suyo propio. ¿Qué vendría después? ¿Qué camino tomaría ahora que había elegido desviarse del que todos esperaban? La respuesta, lo sabía, no sería fácil de encontrar, pero estaba dispuesta a buscarla, dispuesta a construir una vida que fuera verdaderamente suya, incluso si eso significaba caminar sola por un tiempo. La tensión persistía, el misterio de su decisión se profundizaba, y el futuro, ahora más que nunca, era una página en blanco esperando ser escrita. La noche la envolvió al salir de la iglesia, un manto oscuro salpicado de la promesa distante de estrellas. El aire fresco le acarició el rostro, un contraste bienvenido con la atmósfera sofocante de las emociones contenidas que acababa de dejar atrás. No sabía a dónde ir, pero una necesidad visceral de alejarse, de encontrar un espacio donde pudiera respirar y procesar la magnitud de su decisión, la impulsó a seguir adelante. Sus tacones resonaban débilmente en el camino de grava mientras se alejaba de las luces cálidas que aún emanaban del edificio. Cada paso la alejaba más de la vida que se suponía que debía tener, acercándola a un futuro desconocido que ahora, paradójicamente, se sentía lleno de posibilidades aterradoras y liberadoras a partes iguales. Unos metros más adelante, divisó un pequeño banco de madera bajo la sombra de un árbol corpulento. Se dejó caer en él, sintiendo el frío de la madera calar a través de la fina tela de su vestido. Abrazó su cuerpo, intentando contener el temblor que la sacudía. La adrenalina del momento comenzaba a ceder, dejando paso a una oleada de agotamiento físico y emocional. Los recuerdos de los meses previos, las pequeñas señales de advertencia que había ignorado, las conversaciones incómodas que había evitado, ahora la asaltaban con una claridad dolorosa. Se dio cuenta de que en algún punto del camino, sus sueños y aspiraciones se habían ido difuminando, eclipsados por las expectativas y los deseos de él. La boda se había convertido en la culminación de esa lenta erosión de su propia identidad, y su no en el altar había sido un grito desesperado por recuperarla. Su teléfono, que había permanecido silenciado durante la ceremonia, comenzó a vibrar en su pequeño bolso. Sabía quién era. Dudó por un instante antes de descolgar. La voz al otro lado de la línea estaba cargada de una furia apenas contenida, cada palabra era un dardo de reproche y dolor. Escuchó en silencio, dejando que la tormenta de acusaciones se estrellara contra ella, sintiendo una punzada de culpa pero también una firmeza inquebrantable en su decisión. La llamada terminó abruptamente, dejándola de nuevo en el silencio de la noche. Sabía que esa era solo la primera de muchas conversaciones difíciles que tendría que enfrentar. Su familia, sus amigos, todos querrían respuestas, explicaciones que quizás ella misma aún no tenía completamente claras. Pasó un tiempo indeterminado sentada bajo el árbol, dejando que sus pensamientos vagaran. Recordó sus sueños de juventud, su pasión por la pintura, su anhelo de vivir una vida creativa y libre. Esos sueños, que en algún momento había relegado a un segundo plano, ahora resurgían con una fuerza renovada, como semillas dormidas que finalmente encontraban la luz. La madrugada la encontró todavía allí, exhausta pero con una extraña sensación de claridad. Sabía que no podía quedarse paralizada por el miedo o la culpa. Tenía que encontrar un camino a seguir, construir una nueva vida sobre las ruinas de la anterior. Al día siguiente, la noticia de su no en el altar se extendió como la pólvora. Las llamadas y los mensajes no cesaban, llenos de incredulidad, curiosidad y preocupación. Tuvo que desconectar el teléfono para poder tener un poco de paz. Su casa se sentía extraña, llena de los ecos de una vida que ya no era suya. El vestido de novia seguía colgado en su armario, un recordatorio silencioso de la decisión trascendental que había tomado. Su mejor amiga fue la primera en visitarla. Llegó con el rostro preocupado, pero con los brazos abiertos. Por primera vez, pudo hablar abiertamente sobre sus dudas, sobre la sensación de ahogo que había experimentado, sobre la certeza de que seguir adelante con la boda habría sido un error catastrófico para ambos. Su amiga escuchó sin juzgar, ofreciéndole apoyo incondicional. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Tuvo que enfrentarse a la incomprensión de algunos miembros de su familia, a la decepción palpable de sus padres y al dolor silencioso de él, a través de mensajes escuetos y llamadas perdidas. Cada interacción era un recordatorio de la magnitud de su decisión y del profundo impacto que había tenido en las vidas de los demás, pero en medio de la tormenta, también encontró pequeños oasis de apoyo. Algunos amigos, que quizás habían intuido su malestar en los meses previos, la animaron a seguir adelante con su nueva libertad, a explorar los caminos que realmente la apasionaban. Una tarde, mientras revisaba viejos bocetos y pinturas olvidadas en el trastero, sintió una punzada de nostalgia pero también una chispa de inspiración. Había dejado de lado su arte durante mucho tiempo, enfocándose en construir la vida que se esperaba de ella. Ahora, la oportunidad de retomar esa parte esencial de sí misma se abría ante ella. Sin embargo, la sombra de su decisión seguía persiguiéndola. Sabía que su no había tenido consecuencias profundas,
no solo para ella sino también para él. A pesar del dolor que le había causado, no podía evitar preguntarse cómo estaría lidiando con el rechazo público, con la humillación de haber sido abandonado en el altar. Un encuentro inesperado en una cafetería local la confrontó directamente con esas consecuencias. Él estaba allí, sentado solo en una mesa apartada, con la mirada perdida y el rostro demacrado. Dudó por un instante si acercarse, pero una fuerza irresistible la impulsó a hacerlo. La conversación fue tensa y dolorosa. Él expresó su confusión, su dolor, su sensación de haber sido traicionado. Ella intentó explicarle sus sentimientos, la creciente sensación de que no podían construir un futuro auténtico juntos. No hubo gritos ni acusaciones, solo la tristeza palpable de dos personas que una vez se amaron y que ahora se encontraban en caminos irreconciliables. Al final de la conversación, no hubo una resolución clara, solo una aceptación tácita de que su historia juntos había llegado a su fin. La tristeza que sintió al despedirse fue profunda, pero también la reafirmó en su decisión. No podían forzar algo que no se sentía verdadero. Las semanas se convirtieron en meses. Lentamente, ella comenzó a reconstruir su vida. Retomó sus clases de pintura, se conectó con otros artistas, encontró un pequeño estudio donde podía trabajar. El proceso fue arduo, lleno de dudas y momentos de soledad, pero también de una creciente sensación de propósito y autenticidad. Sin embargo, el pasado no la dejaba ir del todo. De vez en cuando, se enteraba de él a través de amigos en común. Sabía que le había costado mucho superar el rechazo, que había tenido que enfrentar el juicio de la sociedad y la incomprensión de muchos. Una punzada de culpa la recorría cada vez que escuchaba estas noticias. Un día, recibió una invitación inesperada. Era la inauguración de una galería de arte local donde expondría una de sus obras. Dudó en ir, temiendo un posible encuentro incómodo. Pero una parte de ella sentía la necesidad de cerrar ese capítulo por completo. La noche de la inauguración, la galería estaba llena de gente. Se sentía nerviosa, pero también emocionada de compartir su trabajo con el mundo. Mientras hablaba con algunos conocidos, lo vio entrar. Su corazón dio un vuelco, había algo diferente en él. Su rostro aún mostraba las cicatrices del dolor pasado, pero había una nueva serenidad en su mirada. Se acercó a ella lentamente, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. No hubo reproches ni acusaciones. Él simplemente la felicitó por su exposición, reconociendo su talento y su pasión. Ella le agradeció sus palabras, sintiendo una oleada de alivio y una sensación de cierre que no esperaba. En ese breve encuentro, ambos parecieron reconocer que, aunque su camino juntos había terminado de manera abrupta y dolorosa, cada uno había encontrado su propio camino. La tensión entre ellos se había disipado, reemplazada por una comprensión tácita del dolor compartido y del crecimiento individual. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentir que podía dejar el pasado atrás por completo, un nuevo elemento de incertidumbre se presentó en su vida. Una carta anónima llegó a su puerta, escrita con una caligrafía desconocida, pero con palabras que la helaron hasta la médula. La carta insinuaba que su no en el altar no había sido el final de la historia, que había secretos ocultos y que las consecuencias de su decisión apenas comenzaban. El miedo la invadió de nuevo, sembrando una nueva semilla de suspense e intriga en su vida recién reconstruida. ¿Quién había escrito esa carta? ¿Qué oscuros secretos amenazaban con desenterrar su pasado y perturbar su presente? La tensión volvía a aumentar, dejando al espectador con la inquietante sensación de que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. La carta anónima se convirtió en una sombra persistente en su vida. Releyó las escasas líneas una y otra vez, intentando descifrar la intención detrás de las palabras amenazantes. ¿Era una broma de mal gusto? ¿Una venganza tardía? ¿O había algo más oscuro acechando en las profundidades de su pasado reciente? La serenidad que había comenzado a encontrar se desvaneció, reemplazada por una creciente sensación de paranoia. Miraba a su alrededor con desconfianza, preguntándose quién podría estar observándola, quién podría tener motivos para perturbar su paz. Intentó ignorar la carta, convencerse de que no era más que una travesura sin importancia. Se refugió en su arte, en el proceso creativo que le permitía canalizar sus emociones y encontrar un respiro en medio de la incertidumbre. Pero la inquietud persistía, como un eco distante que resonaba en los márgenes de su conciencia. Una noche, al regresar a su estudio, notó algo fuera de lugar. La puerta, que recordaba haber cerrado con llave, estaba ligeramente entreabierta. El corazón le dio un vuelco. La invadió una oleada de miedo frío mientras dudaba si entrar. Finalmente, con cautela, empujó la puerta y se adentró en el espacio oscuro. La luz de la calle que se filtraba por la ventana apenas iluminaba el interior, pero fue suficiente para que percibiera que algo había cambiado. Sus lienzos estaban revueltos, sus pinceles esparcidos por el suelo, y una de sus pinturas, una obra reciente que significaba mucho para ella, había sido rasgada con furia. El shock inicial dio paso a una rabia intensa. No era una simple broma.
Alguien estaba tratando de intimidarla, de meterse en su vida. La sensación de vulnerabilidad la abrumó, pero también despertó en ella una determinación feroz de descubrir quién estaba detrás de esto. Llamó a la policía, y mientras esperaba su llegada, repasó mentalmente quién podría tener motivos para hacerle daño. Su mente divagó entre viejos conocidos, personas a las que quizás había ofendido sin darse cuenta, pero inevitablemente volvía a él, a su exprometido. ¿Podría él, a pesar de su encuentro en la galería, seguir albergando resentimiento? ¿Podría estar buscando una forma de vengarse? La policía investigó, pero no encontraron pruebas concluyentes. La falta de testigos y de señales de allanamiento dificultaba la identificación del responsable. Le aconsejaron que fuera más cuidadosa, que cambiara las cerraduras y que informara de cualquier otra actividad sospechosa. A partir de ese momento, vivió con una tensión constante. Cada ruido, cada sombra, la ponía en alerta. Se sentía observada, vigilada. La libertad que había comenzado a saborear se veía amenazada por una presencia invisible pero ominosa. Buscó consuelo en su amiga, contándole sobre la carta y el allanamiento en su estudio. Su amiga se mostró preocupada y la instó a tomarse en serio estas señales. Juntas, intentaron encontrar una explicación lógica, pero ninguna parecía encajar por completo. Unos días después, recibió otra carta anónima. Esta vez, el tono era más personal, más amenazante. La persona que escribía parecía conocer detalles íntimos de su vida, cosas que solo unas pocas personas cercanas sabían. El miedo se intensificó, convirtiéndose en una angustia palpable. Comenzó a sospechar de todos. ¿Podría ser alguien de su pasado? ¿Alguien celoso de su incipiente éxito como artista? ¿O era alguien más cercano, alguien que había estado presente durante todo el proceso de la boda y su abrupta cancelación? La paranoia la llevó a distanciarse de algunas personas, incluso de su amiga, a la que comenzó a mirar con una sombra de duda. Se sentía sola y vulnerable, atrapada en una red de misterio y temor. Decidió tomar cartas en el asunto. Con la ayuda de un investigador privado recomendado por la policía, comenzó a indagar en su pasado y en el de las personas que la rodeaban. Quería respuestas, necesitaba saber quién estaba tratando de desestabilizar su vida. La investigación avanzaba lentamente, sin arrojar resultados concretos. Cada pista parecía conducir a un callejón sin salida, aumentando su frustración y su sensación de impotencia. En medio de esta incertidumbre, recibió una llamada inesperada. Era de la madre de su ex prometido. Su voz sonaba cansada y preocupada. Le pidió que se reunieran, diciéndole que tenía algo importante que contarle. Aceptó la reunión con reticencia, sin saber qué esperar. Cuando se encontraron en un café tranquilo, la madre de él parecía nerviosa, como si estuviera debatiéndose entre decir algo y callar. Finalmente, con un suspiro, comenzó a hablar. Le contó sobre el profundo dolor y la humillación que su hijo había sufrido después de ser abandonado en el altar. Le habló de su aislamiento, de su depresión, de su dificultad para seguir adelante. Pero también le reveló algo más, algo que la dejó helada. Le dijo que, en los meses posteriores a la boda fallida, su hijo había desarrollado una obsesión malsana con ella, que hablaba constantemente de lo que había perdido y que parecía incapaz de aceptar su decisión. La madre de él no la acusó directamente de los actos de vandalismo o de las cartas anónimas, pero la insinuación era clara. Estaba profundamente preocupada por el estado mental de su hijo y temía que pudiera hacer algo impulsivo. La revelación la dejó temblando. La posibilidad de que él estuviera detrás de todo nunca había desaparecido por completo de su mente, pero escuchar la preocupación de su propia madre lo hacía sentir mucho más real y amenazante. A partir de ese momento, el miedo se intensificó. Ya no era solo la sensación de ser observada por un desconocido, sino la inquietante posibilidad de que la persona que una vez la amó se hubiera convertido en su acosador. Tomó precauciones adicionales. Reforzó la seguridad de su estudio y de su casa, cambió su rutina y evitó salir sola por la noche. Vivía en un estado de alerta constante, su creatividad sofocada por el miedo. La investigación del detective privado finalmente arrojó una pista. Un testigo recordaba haber visto una figura sospechosa cerca de su estudio la noche del allanamiento. La descripción vaga no apuntaba directamente a nadie, pero alimentó aún más su ansiedad. La tensión llegó a su punto álgido cuando recibió una llamada telefónica con una voz distorsionada que le decía que sabía dónde estaba, que le estaba observando y que pagaría por lo que le había hecho. El terror la paralizó. Sintió que el peligro se acercaba, que la amenaza anónima se estaba volviendo cada vez más real. En un intento desesperado por protegerse, decidió organizar una reunión con él. Quería confrontarlo, quería saber si él era la persona detrás de las amenazas. Sabía que era arriesgado, pero sentía que necesitaba poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. La reunión se fijó en un lugar público, un parque concurrido donde se sentiría más segura. Llevó consigo a su amiga y le avisó al detective privado para que estuviera cerca. La espera fue angustiosa. Cada rostro que se acercaba la hacía temblar. Finalmente, lo vio. Su rostro estaba más delgado,
su mirada más oscura, pero aún reconocía los rasgos que una vez había amado. Se acercó a ella lentamente, y la tensión en el aire se hizo casi palpable. Ella lo miró a los ojos, tratando de encontrar alguna señal de la persona que había conocido, pero solo vio un vacío inquietante. Comenzó a hablar, su voz cargada de resentimiento y dolor. La acusó de haberlo humillado, de haber destruido su vida. Ella intentó razonar con él, de explicarle su perspectiva, pero él parecía estar atrapado en su propia rabia. A medida que la conversación se intensificaba, su comportamiento se volvía más errático, más amenazante. Su amiga se acercó discretamente, lista para intervenir si era necesario. El detective privado también se movía sigilosamente entre la multitud, manteniéndolos vigilados. De repente, él sacó algo de su bolsillo. Su corazón se detuvo. No podía distinguir qué era, pero la forma en que lo sostenía, la intensidad en su mirada, la llenaron de un terror visceral. El aire se cargó de una tensión insoportable. El silencio a su alrededor parecía amplificar el latido acelerado de su propio corazón. En ese instante, supo que su confrontación había llegado a un punto crítico, que su vida podría estar en peligro. El clímax de su historia estaba a punto de desatarse, dejando al espectador al borde del asiento, preguntándose si sobreviviría a este encuentro final y si la verdad detrás de las amenazas finalmente saldría a la luz. El objeto que sostenía en su mano temblaba ligeramente. A la distancia, bajo la luz moteada del parque, no alcanzaba a distinguir qué era, pero la forma en que lo empuñaba, tensa y con los nudillos blancos, le heló la sangre. Su respiración se aceleró, el bullicio del parque se desvaneció, y solo escuchaba el latido frenético de su propio corazón resonando en sus oídos. Su amiga se movió instintivamente, colocándose ligeramente delante de ella, una barrera humana entre ella y la creciente amenaza. Él continuó hablando, su voz ahora quebrada por la rabia y la desesperación. Le decía que ella le había quitado todo, su futuro, su reputación, su felicidad. Cada palabra era un puñal, hundiéndose en la culpa que aún persistía en algún rincón de su corazón. Intentó hablar, de calmarlo, pero sus palabras parecían rebotar en un muro de dolor y resentimiento. El detective privado, vestido de civil y mimetizado entre los paseantes, comenzó a acercarse discretamente, su mirada fija en la mano temblorosa de él. La tensión en el aire era casi palpable, como una cuerda a punto de romperse. De repente, él levantó la mano. Por un instante, la luz del sol se reflejó en el objeto, revelando un destello metálico. No era un arma de fuego, sino algo más pequeño, más íntimo y, de alguna manera, aún más escalofriante, una navaja plegable, con la hoja brillante y afilada. Un grito ahogado escapó de sus labios. El miedo la paralizó, clavándola al suelo. Vio el odio y la desesperación en los ojos de él, y por primera vez, temió realmente por su vida. Su amiga intentó interponerse, hablándole con voz suave pero firme, tratando de disuadirlo. Él la ignoró, su mirada fija en ella. Avanzó un paso, la navaja apuntando vagamente en su dirección. El detective privado aceleró el paso, acercándose por un lado, mientras otros transeúntes, al percibir la tensión, comenzaban a detenerse y observar con creciente preocupación. «Solo quería que sintieras lo que yo sentí», murmuró él, su voz cargada de un dolor profundo. «Quería que supieras lo que se siente que te arrebaten tu futuro en un instante». Ella intentó hablar de nuevo, de llegar a la persona que una vez conoció, pero sabía que estaba luchando contra una sombra, contra alguien consumido por la amargura. Él dio otro paso, acercándose aún más. La hoja de la navaja temblaba peligrosamente. El detective privado estaba a punto de intervenir cuando, de repente, una voz resonó en el parque. «Déjala en paz». Ambos se giraron bruscamente. Era la madre de él, corriendo hacia ellos con el rostro desencajado por la angustia. Había llegado justo a tiempo, alertada quizás por una intuición maternal o por el temor que la había atormentado durante semanas. Su presencia pareció desconcertarlo por un instante. La miró con confusión, como si no pudiera comprender qué estaba haciendo allí. «Hijo, por favor, no hagas esto», suplicó ella, con la voz entrecortada por las lágrimas. «Esto no te devolverá nada. Solo te destruirá a ti también». Él vaciló, la navaja tembló aún más en su mano. Por un momento, pareció dudar, la lucha interna reflejada en su rostro atormentado. Ella aprovechó ese instante de incertidumbre para hablarle, su voz ahora firme y llena de una súplica silenciosa. «Sé que te lastimé», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento profundamente. Pero esto no es la respuesta. No dejes que el dolor te consuma». La tensión en el parque era palpable. Los transeúntes observaban en silencio, conteniendo la respiración. El detective privado permanecía alerta, listo para actuar al menor signo de peligro. Él la miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de rabia, dolor y confusión. La navaja seguía en su mano,
un símbolo tangible de la amenaza que pendía sobre ellos. De repente, sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Su cuerpo entero se sacudió con un sollozo ahogado. Lentamente, muy lentamente, su mano se aflojó y la navaja cayó al suelo, resonando con un pequeño golpe metálico en el silencio expectante. El alivio la invadió como una ola, dejándola temblorosa pero intacta. Su amiga la abrazó con fuerza, mientras la madre del corría hacia su hijo, envolviéndolo en un abrazo desesperado, pero la tensión no se disipó por completo. Aunque la amenaza inmediata parecía haber terminado, la fragilidad de la situación era evidente. Él seguía siendo una persona herida y desequilibrada, y las consecuencias de sus acciones y de su dolor aún estaban por verse. El detective privado se acercó a él con cautela, mientras algunos transeúntes llamaban a la policía. La calma que había regresado al parque era superficial, ocultando una profunda sensación de que algo se había roto irreparablemente. Mientras observaba cómo se llevaban a su exprometido, sintió una mezcla compleja de emociones, alivio, tristeza y una profunda preocupación por su futuro. Su no en el altar había desencadenado una serie de eventos imprevistos, revelando oscuros secretos y llevándolos a un punto de confrontación peligroso, pero incluso cuando la policía se lo llevaba, él la miró a los ojos por última vez. En su mirada, no había solo rabia, sino también una profunda tristeza, una sensación de pérdida irreparable. Y en ese instante, supo que, aunque la amenaza de la navaja se había disipado, las heridas emocionales que ambos compartían tardarían mucho tiempo en sanar. La calma que siguió fue tensa, cargada de preguntas sin respuesta y de la incertidumbre de lo que vendría después. La confrontación en el parque había sido un clímax dramático, pero la resolución de los conflictos subyacentes aún estaba lejos. ¿Cómo lidiaría él con las consecuencias de sus actos? ¿Podría ella finalmente dejar atrás el miedo y la paranoia que la habían atormentado? ¿Y qué significaba todo esto para su futuro, para su arte, para su búsqueda de una vida auténtica? Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, como aquella fatídica tarde en la iglesia, se quedó en el parque, sintiendo el peso de los eventos recientes. Sabía que su vida había cambiado irrevocablemente, marcada por un no valiente y por un enfrentamiento aterrador. El futuro seguía siendo incierto, pero ahora, al menos, la amenaza inmediata se había alejado. Sin embargo, la sensación persistente de que aún había secretos por descubrir, de que las consecuencias de su decisión aún no se habían manifestado por completo, la mantenía en vilo, dejando al público con la inquietante pregunta de qué giros inesperados le depararía el destino. La tensión, aunque aliviada por el momento, seguía latente, como una sombra que acechaba en los márgenes de su nueva realidad. En los meses que siguieron, la vida encontró un nuevo equilibrio, aunque marcado por las cicatrices del pasado. Él recibió la ayuda que necesitaba, comenzando un largo camino hacia la recuperación y la aceptación. Las cartas anónimas cesaron, y aunque la sombra del miedo tardó en disiparse por completo, ella recuperó gradualmente la paz y la seguridad en su estudio y en su hogar. Su arte floreció, impulsado por la honestidad de su experiencia y la valentía de su elección. La exposición fue un éxito, y su voz como artista resonó con fuerza, conectando con otros que también habían desafiado las expectativas para encontrar su propio camino. Aprendió que decir no a lo que no se siente verdadero, aunque doloroso, puede abrir la puerta a un futuro inesperado y auténtico. La libertad que encontró al elegir su propia verdad no estuvo exenta de desafíos, pero la condujo a una vida más plena y significativa, demostrando que a veces, el mayor acto de amor es el amor propio y la valentía de cambiar el rumbo para vivir una vida verdaderamente propia. Su historia se convirtió en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y del poder transformador de tomar decisiones difíciles por la propia felicidad.